Las intenciones para esta Sagrada Eucaristía son: en acción de gracias por el cumpleaños de Jimena Lizola Macías, por nuestros difuntos, María del Pilar Tamayo Corona, Héctor Fernando García Herrera, María Muciño, María Concepción Neri Jiménez, Daniel Escoto Gamiño, Gabriel Saúl Cano, Anselmo Arredondo Gavia, Luis Jeremías Anón, Ingeniero Jesús Villanueva Ramírez, Mónica Vidales Betancourt, difuntos de las familias Sánchez Favela y Guadarrama Gómez, la bebé Mercedes, Arturo Ocaña, el doctor Roberto Cepeda Quintana, Tomás Reynoso Mendieta en su aniversario luctuoso número 24, Rosalinda Arismendi Navarrete, Salvador Velasco Sánchez, Willy Earl Vega Ramírez, Félix Eulalio Becerril Cuadros, Heriberto Pedraza Rodríguez, Genoveva Osorio Jaramillo, Francisca Osorio Jaramillo, María Osorio Jaramillo, Felipe Villafaña, Nicómedes Mondragón, María Cristina Gómez Tagle, Guillermo López. Y vamos a pedir por la salud de Fernando Tremari Trueba, de la familia Sámano Canales, Leticia Galindo Íñiguez, Rosa María García, Carlos Arroz Castellanos, Margarita González Aragón. También vamos a pedir por las ánimas del purgatorio, por los enfermos de cáncer, por la paz mundial, por los matrimonios, por los jóvenes y por las vocaciones sacerdotales. En presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. En presencia del Señor, caminaré. En presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Dispongamos nuestros corazones pidiendo a Dios perdón de todas nuestras faltas. El Evangelio de hoy nos presenta la parábola del buen samaritano. Pidamos perdón por las veces en que hemos sido indiferentes ante la desgracia de nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podemos sentarnos. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir con la gracia de Cristo, y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que sea maldito. Se lo acabo de decir, pero se lo repito. Si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios? ¿A los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Alabemos al Señor de todo corazón. Alabemos al Señor de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignas de estudio. Alabemos al Señor de todo corazón. Justas y verdaderas son sus obras, son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Alabemos al Señor de todo corazón. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible y su gloria perdura eternamente. Alabemos al Señor de todo corazón. Aleluya, aleluya, aleluya.
Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. En tiempos de Jesús, los judíos tenían un enorme prejuicio sobre los samaritanos, además de que había entre ellos una rivalidad histórica, ya que había una enemistad entre judíos y samaritanos, y estaban ubicados territorialmente cada uno en su región, tanto así que cuando los judíos tenían que ir de la parte norte de lo que es actualmente Israel o antiguamente Palestina hacia el sur, tenían que cruzar de la región de Galilea hacia la región de Judea, y para no atravesar el territorio de Samaria preferían dar vuelta. De esa manera los evitaban. Hasta ese punto era tan grande el prejuicio que tenían hacia esta etnia
de los samaritanos. La sorpresa de este pasaje del Evangelio de San Lucas es que Jesús nos muestra que en este hombre, del cual no tenían un buen concepto, se pueden encontrar muchas obras de misericordia y una caridad genuina que se va a manifestar en la manera como este samaritano se conduce ante la desgracia de este hombre que encuentra maltrecho. Se acercó a Jesús un doctor de la ley y él quiere poner a prueba a Jesús y por eso le pregunta sobre los mandamientos. Jesús le responde y después se justifica preguntándole quién es mi prójimo, y es cuando Jesús le propone esta parábola. Un hombre baja por el camino de Jerusalén a Jericó. Este camino estaba considerado como una ruta roja porque había constantes atracos a los transeúntes, por lo que la gente lo evitaba, pero no faltó alguna persona incauta que transitó por el camino y dice Jesús, cayó en manos de unos ladrones, en una desgracia, como pudo habernos pasado a cualquiera de nosotros. Y estos hombres lo robaron, lo lastimaron y lo dejaron medio muerto. Y entonces van a aparecer aquí tres personajes. El primero de ellos es un sacerdote. El sacerdote representa el culto de Israel y este hombre lo vio y abrió el compás y pasó de largo. Esto quiere decir que era imposible que no lo viera, que casi se tropezó con él, pero no quiso ni siquiera tocarlo porque según la ley de Moisés, si era un cadáver se iba a contaminar y era un sacerdote. Así que decidió abrir el compás y pasar de largo. Pasa un levita, ellos pertenecen a la tribu que se está formando para el culto, es la tribu sacerdotal. Y este hombre de igual manera lo vio y siguió su camino. Pero aparece un tercer personaje que llama fuertemente la atención. Se trata de un samaritano que va de viaje como cualquiera de nosotros. Y el primer contacto que establece con este hombre en desgracia es que lo vio. ¿Sí? Es una mirada a la realidad y a la realidad del otro ser humano. Esa mirada provoca una sensibilidad en este viajero y dice San Lucas, se compadeció de él. Esta expresión de la compasión en hebreo significa que le temblaron las entrañas, como si ese dolor, ese sufrimiento se centrara así como en el estómago. Un hombre que sintió el dolor de la otra persona. Y entonces aquí viene algo decisivo. Se le acercó, hay una proximidad, por eso se llama prójimo. La palabra prójimo significa próximo, alguien que está cercano. Y actúa, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a un mesón, y no conforme con eso, cuidó de él, se involucró ya completamente. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Es un hombre que actuó practicando las obras de misericordia.
socorrió a este enfermo, lo hospitalizó, lo transportó y además también le pagó la hospitalización, todos los cuidados que necesitaba para que pudiera restablecerse. Y luego lo más llamativo de todo esto es que se ausentó, ¿sí? Tuvo caridad con un extraño, con una persona ajena, y luego se fue sin hacer firmar un pagaré a este hombre, sin esperar un reconocimiento, simplemente actuó movido por la caridad. Y cuando Jesús pregunta al doctor de la ley, ¿y a ti cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo de este hombre? El doctor de la ley dice, el que tuvo compasión de él, que tuvo misericordia, caridad. Y Jesús le dice, anda y haz tú lo mismo. Jesús nos enseña a vivir misericordiosamente. Yo creo que todos hemos conocido personas que nos han dado un ejemplo de bondad, de caridad, personas que, como este samaritano, han sentido el dolor ajeno de alguien que sufre y han sido capaces de desprenderse de su tiempo, de su dinero, de sus cosas, con tal de dar un poquito de alivio a la otra persona. Y no necesariamente hacia otro prójimo, ¿no? Yo he visto en la calle que a veces hay personas que ven un perrito atropellado y se detienen y lo levantan y se llevan el perro al veterinario porque sienten conmiseración del sufrimiento de un animal. Pero también está la otra parte de quien puede ser indolente y pasa de largo, casi tropezándose con quien está en desgracia. Hoy tendríamos que preguntarnos a la luz de la palabra de Dios, ¿y nosotros con cuál de estos personajes nos sentimos identificados? ¿Somos de los que nos enteramos de las desgracias ajenas, del dolor, y seguimos nuestro camino diciéndonos a nosotros mismos, pues no es nuestro problema, no es algo que me concierna, no tengo que meterme en lo que no me importa? ¿O somos de los que, si está en nuestras manos hacer algo, lo hacemos, pensando en que aquella persona en desgracia sí puede necesitar de nuestro servicio? O bien somos de los que nos justificamos diciendo, no, pues yo para qué lo hago, voy a estorbar, mejor ni me meto. Yo creo que la caridad siempre nos pone de frente a darnos cuenta que sí tenemos una responsabilidad sobre los demás, como quiera que sea y en alguna medida, si hay alguna forma de responsabilidad sobre el destino de los demás. Hoy pidamos a Dios nuestro Señor que nos conceda ser misericordiosos y que nos conceda ser compasivos. Tal vez no podemos en estos momentos ayudar a tantas personas que están en desgracia por el huracán, por los terremotos, pero siempre habrá un ser humano cerca de nosotros al que podamos ungirle sus heridas con aceite y vino, es decir, darles consuelo, a lo mejor hasta dar un ray. Este hombre lo subió en su cabalgadura, hasta darle un ray a alguien que lo necesita puede ser una obra de misericordia. El compartir nuestros denarios y decir, bueno, pues yo esto es lo que puedo poner, mira, para los gastos médicos que vas a tener de este hombre. Lo que esté en nuestras manos hacer siempre nos hará semejantes al samaritano por excelencia, que es Cristo. Él es el que ha hecho la mayor obra de caridad con nosotros.
Él es el que ha venido a compadecerse porque estábamos caídos por el pecado. Quédense sentados, por favor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, pues si morimos por haberlo merecido es obra de tu misericordia y de tu gracia, el que seamos llamados a la vida con Cristo. En efecto, por el pecado padecemos la muerte, mas por la victoria de tu Hijo fuimos redimidos. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros te aclamamos en la tierra cantando. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alabe el coro de tu iglesia en la tierra. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl, su auxiliar Maximino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: María del Pilar Tamayo Corona, Héctor Fernando García Herrera, Daniel Escoto Gamiño, María Concepción Neri Jiménez, María Muciño, Anselmo Arredondo Gavia, Luigi Jeremías Sanón, Jesús Villanueva Ramírez, Mónica Vidales Betancur, Gabriel Saúl Cano, la bebé Mercedes, Arturo Ocaña en su 6º aniversario luctuoso, el doctor Roberto Cepeda Quintana, Tomás Reynoso Mendieta en su 24º aniversario luctuoso, Rosalinda Arismendi Navarrete, Salvador Velasco Sánchez, Willy Ger Vega Ramírez, Félix Eulalio Becerril Cuadros, Heriberto Pedraza Rodríguez, Genoveva Osorio Jaramillo, Francisca y María Osorio Jaramillo, Felipe Villafaña, Nicómedes Mondragón, María Cristina Gómez Tagle, Guillermo López, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos a nuestro Padre Celestial como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días.
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Compartamos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Grande es tener para dar alegría y felicidad,
Darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Si amas como a ti mismo y te entregas a los demás, verás que no hay egoísmo que no pueda superar. Verás que no hay egoísmo que no pueda superar. Oremos. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Dirijamos nuestra mirada a María Santísima para seguir pidiendo por la paz en Ucrania y en el mundo, para que cese la violencia en nuestra patria y para que Dios nuestro Señor dé alivio a todos los que han sido damnificados a causa de las catástrofes naturales. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Hazme los bendiga el Padre, Reina de la paz, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús.